Voces Médicas, una mirada a la medicina del futuro. Es auspiciado por Centro de Estudios Clínicos e Investigaciones Médicas CECIM, creando valor en salud, y Bioclínica. Hola a todos, ¿cómo están en sus casas? Les doy la más cordial bienvenida a Voces Médicas, una mirada a la medicina del futuro. Mi nombre es Mariel Macay, soy la conductora de este espacio y los quiero invitar a que semana a semana nos reunamos para conversar sobre temas médicos y los avances de la medicina del futuro. También les dejo la invitación para que todos los miércoles a las 20:30 y los sábados a las 18:30 sintonice este espacio por TNE Televisión y por todas sus plataformas. Una puerta a los avances de la medicina del futuro, que es un tanto desconocido para muchos, pero creo que si lo logramos entender, podemos analizar un poco más su profundidad y ver la importancia que tiene en la humanidad. ¿Tiene usted alguna caja de medicamento en su velador o en su casa? ¿Le han puesto alguna vacuna? Yo apostaría que sí. Y es por eso que hoy tenemos una invitada muy importante que nos va a explicar cómo este medicamento y esta vacuna algún día salió a la luz para todos nosotros. Me acompaña hoy la doctora Carla Saavedra, directora médica de CECIM y investigadora desde el año 2007. Hola doctora, ¿cómo está? Hola Mariel, ¿cómo estás? Muchas gracias por la oportunidad de estar hoy día acá. Gracias a usted por acompañarnos y que un poquito las personas puedan conocer en profundidad algo que, como introdujimos el tema, es muy común para todos, como tener un medicamento en la casa, una vacuna. Esto no parte solo. ¿Cómo nace todo esto y cuál ha sido el real impacto que ha tenido en la humanidad? Todo el desarrollo de los medicamentos viene desde los tiempos más antiguos, donde los chamanes, donde los médicos egipcios, etcétera, etcétera, fueron tomando desde la naturaleza, observando qué era lo que hacían los animales para sentirse mejor cuando estaban enfermos, que ciertas cosas, uno veía una planta y esa planta hacía que te sintieras mejor, etcétera. De ahí se tomó una observación y se fueron haciendo preparaciones químicas, extractos, etcétera, para poder desarrollar algo que nos hiciera estar mejor. Si nosotros pensamos, por ejemplo, hace unos 100 años atrás, la expectativa de vida era totalmente diferente a la actual. Nosotros a los 14, 15 años ya estábamos pensando en casarnos, porque resulta que nuestra expectativa de vida no superaba los 30, 35 años. Si una persona era anciana después de los 50, porque era muy raro que se llegara a esa edad, las mujeres tenían muchos hijos porque sabían que no iba a llegar muchos de sus hijos a la adultez, porque los niños morían muy jóvenes, y de esos hijos que llegaban a la adultez también iban a tener condiciones en las cuales iban a estar desnutridos o iban a faltar dientes, etcétera, etcétera. Esa no es nuestra realidad actual. ¿Qué fue lo que cambió durante estos últimos 100, 120 años? Ahora tenemos medicamentos para cuidar nuestro dolor, tenemos estudios que nos permiten saber cuándo las mujeres se podrían embarazar y planificar mejor su formación de la familia. También tenemos antibióticos. Antes habían infecciones de las cuales las personas se enfermaban y sabían que probablemente, si no era la mitad, probablemente toda la familia después no iba a estar. Ese es el impacto de los medicamentos. Y así también después vino no solamente el desarrollo de los tratamientos, sino que también vino el desarrollo de la prevención, de prevenir que nos enfermemos. Y así partimos, por ejemplo, desde el lavado de manos, de las preparaciones en los hospitales o cuando las personas se iban a operar, de que se mantuviera la distancia, de que
de esto de la teoría germinal, en la cual había gérmenes que nos causaban enfermedades, se desarrolló la antisepsia, después vino la prevención en vacunas, y eso hizo que nuestra población actual tenga el acceso no solamente a un tratamiento cuando está enfermo, sino que a prevenir que uno pueda enfermarse de muchas cosas. Doctora, y sobre eso, porque nuestra esperanza de vida ha cambiado, porque tenemos más acceso a medicamentos, pero parte de esto, como relató en toda esta historia, no parte solo. ¿Cómo efectivamente es que existe un medicamento? ¿Hay algún estudio, hay alguna forma de que esto nazca y que sea seguro para la población? Por supuesto que sí. O sea, no es imposible que algo llegue a tu velador, como decías tú, a la cajita de remedio. Si tú ves, cuando tú tienes tu cajita de remedio, sacas el papelito, lees qué son las cosas que te puede provocar en beneficio, qué cosas puede producir en perjuicio, etcétera. Todo eso viene de una investigación detrás, ¿ya? Nosotros, para que logremos que un medicamento se desarrolle y que llegue a la casa de cada uno de nosotros, significa que al menos otras 1000 moléculas se han probado para saber cuál es la más efectiva y la más segura. Y eso es lo que podríamos definir como un estudio clínico. ¿Eso es un estudio clínico? La investigación parte desde antes, parte de los estudios preclínicos, donde los científicos en los laboratorios prueban, por ejemplo, de un extracto de una planta o de una sustancia química o de una mezcla de cosas que se producen en el laboratorio, se ve que esta molécula pudiera ser efectiva. Y así comienzan los estudios, por ejemplo, primero en células, en pequeños grupos de animalitos. Ahí se prueban después en distintos tipos de animalitos, cuáles son los que son más parecidos a nosotros. Por ejemplo, las moscas, después se pasa a los ratoncitos, a los monitos, todas las cosas que la gente ha escuchado en la casa. Todo eso se llama investigación preclínica. Y de esa investigación preclínica se escoge ciertas moléculas que han mostrado ser seguras en las células, en los animalitos, para poder probarlas en humanos. Y aún así, toda esta investigación, para que llegue a un paso por humanos, no es tan fácil, sino que estas moléculas tienen que pasar por distintas pruebas y tienen que ser presentadas a distintas entidades, por ejemplo, la FDA de Estados Unidos, el ISP acá en Chile, a comités de ética, a distintas entidades que den su aprobación para que puedan llegar a ser probadas en humanos. Y así pasamos a la fase clínica, ¿ya? Y en la fase clínica también hay distintas etapas. Se tienen que pasar una serie de estudios, desde fases 1, fases 2, fases 3, juntar una serie de información y esa misma información que se probó en humanos pueda ser presentada a las distintas instituciones para que después pueda ser comercializada, por ejemplo, en una farmacia. Y hoy en día, a ver, nombramos a Chile dentro de este espacio, dijimos regulado por distintos miembros. ¿Cómo se regula un estudio clínico y cómo efectivamente una persona transita por un estudio clínico? ¿Qué tan seguro es? ¿Cómo se está regulando? A lo mejor nos podría aclarar un poquito más de este tema. Cuando un patrocinador confía en que una molécula pudiera ser efectiva y haga todo el camino de la investigación para poder llegar a la casa de cada uno de nosotros, ese patrocinador tiene que presentar un diseño de investigación que pasa por las distintas fases que te mencionaba recién, ¿ya? Los estudios fase 1, por ejemplo, son los estudios en los cuales se va a exponer por primera vez a un paciente a recibir una dosis de un medicamento que no sabemos cómo funciona en humanos, ¿ya? Esos son pequeños grupos de personas en los cuales al principio se prueba siempre en personas sanas, porque lo primero es saber que esto que pensamos que en las células no fue tóxico, que en los animalitos no fue tóxico, no sabemos cómo funciona en humanos. Entonces ahí esas son personas sanas, son pequeños grupos de personas que se hace muy vigilado, se hace generalmente con el paciente hospitalizado, y es muy raro que estas investigaciones se hagan acá en Chile, porque requieren un nivel de exigencia que está generalmente donde están los patrocinadores, que los patrocinadores generalmente no, es poco frecuente encontrar capital chileno ahí. Después de que se probó que esta molécula no nos va a causar daño,
que son los estudios fase 1 en personas sanas, después se pasa a la fase 1B, que se prueba por primera vez en personas enfermas y se empieza a ver la efectividad. Lo primero siempre es no causar daño y después causar un beneficio. ¿Ya? Entonces pasamos a los estudios donde vemos si el medicamento es efectivo o no en este pequeño grupo de personas que presentan la enfermedad para la cual nosotros pensamos que sirve este medicamento. Y de ahí pasamos a los estudios fase 2. Los estudios fase 2 tratan de buscar la dosis más efectiva con los efectos adversos más pequeños, ¿ya? Si, por ejemplo, en los estudios fase 1 vimos que un medicamento podía causar, no sé, dolor de guatita, acidez, dolor de cabeza, todo eso se va describiendo, vamos viendo cómo funciona el medicamento en nosotros. Y eso hace de que después de los estudios fase 2, por ejemplo, se plantee que para este medicamento se den 10 miligramos, 20 miligramos, 30 miligramos. ¿Cómo encontramos esa dosis que sea más segura y más efectiva? Cuando logramos encontrar esta dosis más segura, más efectiva, se pasa a los estudios fase 3, que en general son los estudios mundiales, que se hacen en varios países al mismo tiempo y que el sentido de eso es probar cómo funciona en la diversidad de nosotros humanos, ¿ya? Porque nuestra genética es distinta, por ejemplo, en los pacientes que son asiáticos, los pacientes que son de raza negra, los pacientes que son blancos y sobre todo las personas que somos hispanas. Por ejemplo, en Chile tenemos una característica de la mezcla del español con los pueblos originarios y esta mezcla hace que nosotros tengamos propensión a ciertas enfermedades que no se ven en otra parte del mundo. Y es justamente por eso que es importante que en Chile se haga investigación, porque no tenemos cómo saber si esos medicamentos van a ser efectivos y seguros en nosotros si es que no se han probado en población chilena. Doctora, con respecto a las mismas pruebas, yo la quiero invitar que en el bloque siguiente hagamos una dinámica, ¿ya? Que tiene que ver un poco con los mitos y las verdades de los estudios para poder aterrizar un poco más este tema y que las personas en su casa también resuelvan estas dudas que yo creo que todos tenemos. ¿Le parece? Me parece perfecto. Entonces nos vamos a ir a una pausa y regresamos con los mitos y las verdades de los estudios clínicos. Gracias por seguir con nosotros en este programa Voces Médicas, una mirada a la medicina del futuro. Vamos a seguir hablando sobre los mitos y las verdades de los estudios clínicos, pero antes tengo algo muy importante que decirles. El Centro de Estudios Clínicos e Investigaciones Médicas, CECIM, te invita a ser parte de sus estudios clínicos que de manera gratuita y sin ningún costo están a su disposición para mejorar su calidad de vida y la de muchas familias. Para más información, llámenos a los números 226-965-804 o al 226-724-600. Síganos en redes sociales @cecim.cl y visiten nuestra página web www.cecim.cl. CECIM, creando valor en salud. Y para continuar hablando de los mitos y las verdades de los estudios clínicos, continuamos con la doctora Carla Saavedra. Doctora, ¿está preparada para poder responder estas verdades o mitos? Espero poder entregar la mejor información posible. Súper. Vamos a continuar hablando de las fases, de las etapas y quiero que miremos la pantalla para ver el primer mito. Mito o verdad. Las personas dicen, nos van a colocar cosas tóxicas. ¿Qué hay de verdad o de mito en esta frase? Tremenda frase. O sea, como les estaba explicando, para que todos los medicamentos, para que las vacunas lleguen a estar a la disposición de la comunidad, tienen que pasar por una serie de etapas de investigación y tienen que ser vigilados por distintas personas. No basta con que un patrocinador quiera producir un medicamento, ¿ya? Tiene que ser evaluado por el Ministerio de Salud, por el Instituto de Salud Pública acá en Chile, por regulaciones internacionales, pero sobre todo, más allá de como el marco mismo legal, las personas que trabajamos en investigación nos tenemos que ceñir a la ética. Y también eso implica hacerse cargo de cosas que pasaron en el pasado y que generaron todo este tipo de mitos, ¿ya? Por ejemplo, sabemos que en los campos de concentración, en la Segunda Guerra Mundial, no había gente que te preguntara si tú querías participar de un estudio o no. No te daban información de las cosas que te iban a hacer, sino que las hacían y esos resultados se publicaban.
pero esos voluntarios que participaron ahí no fueron tan voluntarios. Después de eso, después de la Segunda Guerra Mundial, vino todo una regulación de la ética internacional, que llevó, por ejemplo, desde los juicios de Nuremberg hasta el desarrollo de lo que se llaman las buenas prácticas clínicas. ¿Ya? Entonces, no solamente tenemos un marco legal, sino que también tenemos un marco ético que nos rige dentro de la investigación. Y es por esto que si hablamos de que a una persona le van a colocar algo tóxico, lo primero que les expliqué en el primer bloque fue que íbamos a primero probarlo en los animalitos, en las células. Jamás vamos a exponer a alguien a algo que pudiera hacernos daño. La ética lo primero que dice, no hagas daño. Después, si no haces daño y estás seguro que no vas a causar un daño, ve si puedes causar un beneficio. O sea, podríamos decir que el estudio clínico primero es un acto voluntario. ¿Te digo lo correcto? Completamente voluntario. Nadie me puede llevar a la fuerza. Nadie te puede obligar a ser parte de un estudio clínico. 2, trabajamos dentro de un marco que es seguro, porque dijimos que hay pruebas, que regulaciones. Hay muchas personas mirándonos, muchas personas mirándonos. Un médico no puede llegar a hacer una investigación en humanos si no ha pasado por la aprobación del Ministerio de Salud, si no acá en Chile, si no ha pasado por el Instituto de Salud Pública, si no ha sido evaluado el proyecto por un comité de ética. Y esto tienen que pensarlo también desde el otro lado. Una industria farmacéutica se va a meter a invertir la cantidad de dinero que tiene que invertir en investigación si no está seguro que va después tener la retribución de eso. Entonces yo creo que de la mano con este mismo contenido vamos a pasar a la segunda pregunta, que puede ser un mito o una verdad, y la vamos a ver a continuación. ¿Mito o verdad? Las personas pueden decir, van a experimentar conmigo. ¿Qué hay de cierto? ¿Qué hay de mito? ¿Y qué hay de verdad en esta afirmación? Si pensamos en el método científico, los estudios clínicos plantean una hipótesis. Yo pienso que esto va a funcionar y pienso que va a funcionar de esta manera y estos son mis objetivos que quiero observar, ¿ya? Cuando nosotros trabajamos en estudios clínicos, sobre todo los que son patrocinados, que son de la gran industria farmacéutica, que se hacen en varios países, te pasan un protocolo que está estandarizado, donde dice que el médico que trabaja en Chile, que trabaja en Brasil, que trabaja en Estados Unidos, que trabaja en Europa, tiene que hacer exactamente lo mismo. Eso es un protocolo, ¿ya? Entonces te dicen, en la primera visita tienes que hacer estos pasos, en la segunda visita tienes que controlar estos signos, tienes que describir qué le pasó a los pacientes, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente que si tenemos un método científico, tenemos una hipótesis, tenemos que buscar cómo encontrar una respuesta, es un experimento, es una observación de lo que está pasándole a cada una de las personas. Entonces en eso, si tú dices, claro, van a experimentar conmigo, pero cuando el médico está en su consulta y te receta un medicamento que tú nunca has tomado, ¿ese médico no está experimentando contigo? Entonces, claro que sí. Puede que sí, desde esa Claro que perspectiva. sí, porque si bien hubo unos estudios científicos que demostraron que el medicamento era efectivo, que le servía, no sé, al 60% de la población, ese médico, la única forma que tiene de saber que ese medicamento es efectivo para ti es dándotelo. Quizás, como lo plantea usted, de que sí, hay una experimentación por parte, y creo que no hay nada probado, como dice usted, hasta que yo no tome ese medicamento no veré la certeza de cómo actúa en mí, y que obviamente quizás esta hojita que está dentro nos marca ciertos patrones de decir, hoy me puede dar dolor de cabeza, Es lo más frecuente, es lo que se observó en los estudios clínicos, pero tú eres un ser único e irrepetible. Y si tú nunca has tomado un medicamento, un antibiótico, un medicamento para el dolor de cabeza, tú no sabes si eso va a ser, por ejemplo, hablemos de los medicamentos del cáncer o de las enfermedades autoinmunes. Sabemos que los medicamentos para el cáncer, por ejemplo, le van a servir a un tanto por ciento de los pacientes con cáncer, pero no al 100% de los pacientes con cáncer. Y es por eso que los médicos, cuando estamos en la consulta, te dicen, ya, te voy a recetar este medicamento y te voy a citar a control en 3 días más, o te voy a citar a control en 7 días más para saber cómo estás.
Ahora, como lo hablábamos de experimentar, de que van a hacer una experimentación conmigo, pero también hablamos de que hay regulación. Por lo tanto, si yo voy a un estudio clínico, ¿ya? Soy parte de... el seguimiento no solamente cuando yo voy y me aplican este medicamento o esta vacuna, se extiende a lo largo, o sea, de cuando yo estoy en mi casa, sentadita viendo tele, viendo este programa, hasta ahí también hay un seguimiento si yo siento algo extraño o es solamente en la visita puntual al médico. Bueno, ese es un punto fuerte de los estudios clínicos, ¿ya? O sea, si hay un lugar en el cual el paciente va a estar más seguro, va a ser dentro de un estudio clínico. Porque, por ejemplo, tal vez el mito no sea que te vayan a colocar cosas tóxicas, tal vez el mito sea que nos van a dar a todos placebo. Y aún así, el paciente que participa en un estudio que no tiene un comparador activo, ese paciente que está participando en un estudio que puede que le toque placebo, aún así ese paciente no va a estar más seguro en otro lado que en un estudio clínico. ¿Por qué? Porque no todo es el medicamento, no todo es la vacuna, sino que también todo lo que es la supervisión médica. En ningún otro lado tú vas a tener la atención médica 24/7. Cuando tú estás en un estudio clínico, lo primero que te dicen, tú voluntario, esta es tu tarjeta de paciente, acá está el número del médico, si tú necesitas algo, llámalo, aunque sea día sábado, aunque sea las 9 de la noche, aunque sea... A mí me han llamado hasta las 3 de la mañana, pacientes con hipoglicemias o pacientes que han tenido crisis de pánico, que no tienen cosas nada que ver con lo que están participando en el estudio, pero el médico tiene que estar ahí, tiene que estar disponible 24/7, es parte de nuestro compromiso como investigador. Y dentro del compromiso y dentro del mismo tratamiento de los pacientes, la quiero invitar a ver el tercer mito o verdad. Sin estudios clínicos no hay avance. ¿Qué hay de mito y qué hay de verdad en esa frase? Yo creo que eso es 100% verdad, ¿ya? En estos momentos, cierto, nuestra salud ha cambiado, lo decíamos, nuestra expectativa de vida no es la misma de antes, pero aún así hay muchas preguntas que aún no tienen sus respuestas. O tenemos tratamientos para algunas cosas, pero no sabemos tal vez si esos tratamientos que están ahora vigentes después queden obsoletos. ¿Por qué? Porque podemos encontrar cosas que son más seguras. Si por ejemplo tuviéramos un paciente con cáncer, en los años 80 la gente se puede recordar, había un pequeño grupo de pacientes que podían optar a números contados de quimioterapia y algunos se salvaban, decían, no, ya 3 meses de vida. O pensamos en los pacientes con VIH. Los pacientes con VIH en los años 80 era una carta de que le vaya bien, su expectativa de vida es tanto. Eso actualmente no es así. Si pensamos, por ejemplo, en los pacientes con VIH, primero vino la triterapia, después vino que los medicamentos hicieron que se buscaran tratamientos para las enfermedades que se asociaban al VIH, a buscar antibióticos mejores para las neumonias, etc. Y ahora las personas que viven con VIH son personas que tienen una enfermedad crónica. No es una carta de hasta aquí llegó tu vida. Podríamos decir entonces de que a los estudios clínicos les debemos todos los avances en cuanto a medicamentos en la historia hacia atrás y que sin estudios clínicos no podemos avanzar en la medicina de aquí adelante. Claro, porque como te decía, hay muchas preguntas que aún no tienen respuesta, hay muchas enfermedades que aún no tienen tratamiento, hay muchas cosas que tal vez pudiéramos prevenir y que aún no tenemos el medicamento o la vacuna o la forma de prevenir el contagio, etc. Como la realidad que vivimos con el COVID, cuando la gente decía, oh, pero pasaron 3 meses y estaba la vacuna. Y eso no tiene que ver con que hayan tenido lista la vacuna y que en realidad lo que querían era ganar dinero. No. Tiene que ver con la astucia de haber tomado información de estudios clínicos anteriores y haberla modificado para poder aplicarla de forma rápida y segura. Por ejemplo, yo trabajé en el año 2016-2017 en una vacuna para el virus respiratorio sincicial con tecnología mRNA, era la fase 2. Actualmente se está terminando el análisis estadístico de la fase 3 de esa misma vacuna y va a estar prontamente disponible en el mercado. Pero esa tecnología mRNA se tomó y lo que se hizo fue sacar lo que tenía dentro, igual como que tú tuvieras un muffin, estos cupcakes, los quequitos rellenos.
¿ya? Entonces tomaron la estructura del queque y le pusieron otro relleno. Y así obtuvimos rápidamente, que igual se hizo la investigación, se fue pasando rápidamente en las fases de la investigación. No fue una investigación que durara 10 años, porque ya había información de los últimos 8 años en el fondo, y se fue pasando rápidamente por las fases de la investigación, dando aprobaciones expeditas, de manera que tuviéramos una vacuna disponible y segura en el mercado lo antes posible para proteger a la población. Y así fue como logramos tener vacunas para el COVID en menos de un año. Pero eso fue que se tomó la tecnología que ya se había estudiado, se le cambió el relleno, se hicieron los estudios clínicos de forma acelerada. Yo participé como investigadora principal en uno de los estudios de vacunas y de hecho a mí me sorprendía, decía, oh, ahora estamos pasando al fase 1, al fase 2, al fase 3 rápidamente y teníamos que tener toda la información al día y ver que nuestros pacientes estuvieran seguros. Chile estuvo ahí, salió en las noticias, el Ministerio no solamente el Ministerio de Salud, sino que también el Ministerio de Ciencia y Tecnología se preocupó de que tuviéramos antes posible los avances. Y eso toma la misma pregunta que habías hecho antes, ¿van a experimentar conmigo? Sí, pero también el hecho de que experimentáramos con nuestra población significó que esa vacuna o ese medicamento, etcétera, iba a ser seguro para nosotros también. O sea, aparte tiene un impacto súper grande insisto, a nivel mundial y cómo estos estudios clínicos y que posteriormente son medicamentos son capaces de cambiar el curso de la historia, literalmente. Literalmente. Y no es el único ejemplo. No sé, Denate mencionaba un poco sobre el estudio del cáncer, cómo los mismos ensayos clínicos han hecho que cambie la historia de esta enfermedad. Si tomamos el cáncer, como les decía, en los años 80 habían unas pocas terapias disponibles. En los años 70 tal vez no había tanto número de pacientes con cáncer, pero aún así no habían prácticamente tratamiento. Y actualmente se están estudiando hasta vacunas para prevenir cáncer. Tenemos vacunas para prevenir cáncer actualmente en el mercado. Y eso, por ejemplo, si pensamos en los niños de cuarto, quinto básico que le están colocando la vacuna para el virus papiloma, para prevenir el cáncer de cuello uterino en las mujeres, eso todo vino de una tremenda investigación, ¿ya? Por ejemplo, en los últimos 10 años aparecieron al uso comercial en hospitales, en clínicas, las inmunoterapias. Por ejemplo, los pacientes que tenían cáncer de pulmón. Los pacientes que tenían cáncer de pulmón sabíamos que su expectativa de vida no iba a ser más allá de 2 o 3 meses. Y a su caballero que había fumado toda la vida, a la señora le decían, su marido le quedan 3 meses. Ese paciente que tenía una expectativa de vida de 3 meses porque tenía un cáncer de pulmón terminal muy agresivo, actualmente hay terapias, inmunoterapias disponibles. Y la expectativa de vida de ese paciente ya no es 2 o 3 meses. Actualmente, si bien no se te quita el cáncer, con las inmunoterapias actualmente están viviendo 4 o 5 años con una buena calidad de vida. Doctora, creo que nos detengamos ahí. Vamos a dejar esta historia en pausa porque creo que hay mucho más que podemos conocer sobre los impactos que tiene todo esto. Por lo tanto, los invito a que vamos a una pequeñita pausa comercial y ya volvemos para terminar de hablar de este tema de los estudios clínicos y el impacto que ha tenido en la humanidad. Regresamos para hablar de los estudios clínicos y estábamos, antes de irnos a la pausa, conversando sobre la importancia que están teniendo hoy, en la actualidad, estos estudios y cómo el desarrollo de estos nos enfrenta a otra cara de la medicina con una mirada más alegre hacia el futuro. Doctora, estábamos hablando de, por ejemplo, el cáncer, un paciente que antes tenía una esperanza de vida muy cortita, decían, su cáncer está avanzado, queda muy poco, hoy en día cambia el panorama. ¿Cómo se ve esto en otras enfermedades y qué podemos esperar hoy en día de los estudios clínicos en una mirada hacia el futuro? Los pacientes con cáncer, los pacientes con enfermedades autoinmunes, para nosotros como investigadores nos importa encontrar más respuestas a las preguntas que tenemos. Y estamos tratando cada vez de ir haciendo una terapia más dirigida. Por ejemplo, si sabemos que tenemos un paciente con cáncer, una paciente con cáncer de mama, tal vez alguno en la casa ha escuchado, no, mi cáncer es triple negativo o mi cáncer es sensible a las hormonas. Entonces, si el cáncer es triple negativo, significa que si yo le doy la hormonoterapia, ¿le va a servir? ¿No le va a servir? ¿Cómo sabemos si un tratamiento va a ser eficaz
en cierto tipo de pacientes. Y es por eso que en los pacientes con cáncer, en los pacientes que tienen enfermedades reumatológicas y en algunos otros tipos de enfermedades, lo que se hace es buscar indicadores que nos digan que esa terapia va a ser más efectiva o que esa terapia va a ser más segura, y por eso cada vez se necesitan más estudios clínicos para buscar una terapia más dirigida que sea más específica para cada uno de los pacientes. Y en todo este tiempo que lleva de investigación, que hemos visto, creo que es bueno quizás recalcar la seguridad de los estudios clínicos, derribando un poco esta idea del ratón de laboratorio, de un poquitito de la experimentación, y quizás apegándonos un poco más a lo formal, a lo concreto, a lo que hoy en día significa esto para la medicina. Bueno, yo les comenté que habían etapas de la investigación y también les hablé sobre los protocolos para que los resultados que se obtienen sean reproducibles después en la población. Y por eso, así como les hablé de la fase, me faltó una fase delante cuando hablamos de los estudios, fase 1, fase 2, fase 3, se presentan a las entidades regulatorias, se aprueban. También se sigue haciendo investigación aún después que los medicamentos ya están en la farmacia, que son los estudios fase 4 o en el mundo real, ¿ya? Y eso hace de que cuando uno quiere ser parte de un estudio clínico no basta solo con querer, sino que uno tiene que cumplir las características que pide el protocolo, que son los criterios de inclusión, y no cumplir ninguna característica que pide el protocolo, que son los criterios de exclusión. Y esos criterios de inclusión o exclusión son para definir que esta población que va a participar en un estudio sea un grupo de personas que nosotros queremos observar, pero también son personas que no vamos a exponer a un riesgo mayor. Y por eso, por ejemplo, pasa que hay algunos pacientes que me dicen, no, doctora, es que yo quiero participar en este estudio porque yo tengo, no sé, enfermedad de Crohn. Pero si esa enfermedad de Crohn, por ejemplo, en realidad al paciente ha probado A, B, C, D, y ese medicamento que ha probado antes le dañó el hígado, y en realidad si yo le voy a dar un medicamento nuevo puedo causarle daño hepático, ¿lo voy a exponer a participar? No, ¿cierto? Entonces todos esos criterios de inclusión y esos criterios de exclusión que hacen que el paciente pueda ingresar al estudio también dan un perfil de seguridad. Y cada uno de los controles en los que van teniendo los pacientes dentro de los estudios van acompañados de examen físico, exámenes de laboratorio. En el caso de los pacientes oncológicos van acompañados de imágenes para ver si el tumor creció, si retrocedió, etc. A mí me ha impactado, por ejemplo, los estudios de cáncer, cuando uno les aplica una inmunoterapia y el paciente viene a control a las 6 semanas y su tumor no solamente no siguió creciendo, sino que su tumor disminuyó a la mitad. Incluso he llegado a ver eso, pacientes que el tumor en 6, 8 semanas ha regresado a la mitad, y eso implica que si, por ejemplo, está a la altura del esófago, el paciente empieza a comer mejor, o que si el paciente los tiene acá en la guatita, tiene menos dolor, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces todo eso está seteado dentro del protocolo que vamos a ir haciendo control. Aunque el paciente no sienta nada, nos vamos a ir asegurando que el paciente, si bien físicamente se sienta bien, pero también sus exámenes de sangre, de laboratorio, etcétera, puedan demostrar que el paciente está mejor. Si no, ¿cuál es el sentido de que siga haciendo el estudio? Doctora, redondeando un poco porque ya vamos llegando al final de este programa, creo que sería bueno reforzar ciertos puntos. Ensayos clínicos, ¿es seguro? Seguro. ¿Es voluntario? Es 100% voluntario. Y el hecho que el paciente haga el proceso de consentimiento informado, porque no es firmar un papel, es un proceso en el cual cuando termina con la firma, significa que yo comprendí todo lo que van a hacer en mí y cómo van a hacer el seguimiento, y estoy de acuerdo con eso. Y aún así, si yo firmo ese documento, no es un contrato, es un consentimiento. Yo puedo cambiar de opinión cuando yo quiera. Es un procedimiento, por lo que también hemos mencionado, ético, en todas sus palabras, en toda la profundidad, ¿cierto? Sí. Y de cara a todo lo que hemos mencionado, ¿qué es lo que podemos esperar a futuro? La idea es que Chile siga recibiendo más estudios clínicos. ¿Por qué? Porque, como les decía, lo importante es la diversidad. ¿Cómo un médico va a estar seguro que un medicamento va a funcionar bien en nosotros si se probó, por ejemplo, solamente en personas asiáticas, o solamente en población de Estados Unidos, o solamente en población europea? Todos somos distintos. Entonces, dentro de los estudios clínicos tenemos que, como Chile, ser parte
para que esté representada nuestra diversidad. Y a su vez, tenemos que ir buscando terapias que sean más dirigidas, para que sean más seguras, para que sean más efectivas para nosotros. ¿Y cómo una persona puede ser parte de un estudio clínico? Bueno, primero, y generalmente es que el médico lo invita a participar de esta investigación que se está haciendo. Pero también se ha visto cada vez más que son los mismos pacientes los que están buscando ser parte de un estudio clínico. Y por eso, por ejemplo, en nuestro centro tenemos la información en la página web, está en las redes sociales, hay un contacto creo que de WhatsApp que puede el paciente recibir información y poder saber si es que puede ser parte de uno de nuestros estudios. Doctora Carla, yo primero que todo quiero agradecerle por haber participado con nosotros en este programa, por resolver dudas que las personas tienen en su casa, por derribar mitos y aclarar verdades, y porque creo que es un tema sumamente importante para la gente, así que completamente agradecida de que participe hoy en nuestro programa. Muchas gracias por la invitación. Y si usted tiene más dudas en salud, tiene dudas sobre ciertas enfermedades o hay temas que le gustaría que pudiéramos aclarar, los invito a que consulten nuestras redes sociales, nos escriba en @cesim.cl y nos acompañe también capítulo a capítulo de nuestro programa Voces Médicas, una mirada a la medicina del futuro. Los invito a que los días miércoles a las 20:30 horas y los sábados a las 18:30 nos siga por la señal de TNE y todas sus plataformas. Muchas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Nos vemos en el siguiente capítulo. Voces Médicas, una mirada a la medicina del futuro. Es auspiciado por Centro de Estudios Clínicos e Investigaciones Médicas CESIM, creando valor en salud, y Bioclínica.